¿Qué tal, amigos? Hola, sean bienvenidos todos ustedes a su programa de los tesoros de la fe católica. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este programa y además para poder formarnos y poder vivir todo esto que nos dejaron todos pues Jesús, la doctrina católica, el catecismo de la iglesia, los evangelios y bueno, pues todo lo que los santos hicieron vida, ¿no? Entonces, sean todos ustedes bienvenidos y el tema de hoy está buenazazazo. Pongan mucha atención porque creo que en estos temas también hay algunas cosas que nos confundimos, entonces para eso tenemos aquí de invitado al padre Franco Marinello de Miles Christi. ¿Cómo está, padre? Buen día, Rosy, buenos días. Ahora sí, padre, con esto de derecho canónico. Hoy no. Bueno, hoy vamos a... No digo no porque es aburrido. Más, ¿no? Es aburrido todo eso. No, porque así vamos a poder tener información sustentada, fundamentada, bueno, con un abogado, sacerdote, y el tema es el matrimonio, el sacramento del matrimonio, parte 2. Les recordamos que ya está el programa anterior, búsquenlo, lo pueden buscar en YouTube, en Lupita Venegas o Valora Radio, Los Tesoros de la Fe Católica, o en el programa en Facebook Live de Valora Radio. Y bueno, pues obviamente agradeciendo a Valora Radio y que no podemos estar ahí con Ariel Colado en el estudio. Y estamos aquí en el Centro de Apostolado San Luis Gonzaga de Miles Christi. Padre, ¿qué le parece? Bueno, aquí su amiga en estos micrófonos, Rosy López Uro, y con muchísimo gusto, pues le compartimos esta información. Padre, si empezamos con una oración. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahora sí. Bueno, vamos a retomar. ¿Qué le parece, Empiezan las preguntas. Así que, por favor, show de las preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta en particular, con muchísimo, aprovechen de verdad esto. Y bueno, vamos a retomar un poquito lo del programa anterior. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio es la unión, el sacramento que une a los cónyuges indisolublemente, por toda la vida. La unión de un varón y una mujer por toda la vida, ante Dios y ante la Iglesia. Ok. ¿Qué se necesita? Para amarse y para... Y respetarse. Sí, claro. Bueno. Amarse, respetarse. Y para tener hijos. Tener hijos. Para la procreación de los hijos que Dios les dé. Procreación y educación. Ok. ¿Qué se necesita para poder tener el sacramento del matrimonio? Ir a la iglesia. Ir a la parroquia, querer casarse. Querer. Estar bautizado. Lo único que hace falta para... Bueno, o sea, sí, el único sacramento estrictamente necesario para poder recibir el matrimonio es el bautismo. A veces se suele pedir también la confirmación y la comunión, pero estrictamente no sería necesario. Estrictamente, pero bueno, pues... Sí, en muchos países la conferencia episcopal pide que esté confirmado. Que bueno, pues eso sería para poder tener todos los sacramentos, ¿no? Y estar como... Claro. Bueno, todos no, porque uno se casa y no puede tener la hora sagrada. Bueno, no, es más, de hecho vamos a hablar de eso precisamente. Son 7 sacramentos de la iglesia, es los de la iniciación. Y ya tuvimos un programa acerca de eso, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, o sea, la primera comunión. Después están los de la curación, ¿no? Que son la penitencia y la unción de los enfermos. Y esta otra que es el orden sagrado, sí, que ya lo tuvimos también con el padre Gonzalo Viaña, y la del matrimonio.
Así Entonces, en este estamos. ¿Y saben qué? Quiero decirles y compartirles que después vamos a tener un programa muy, muy interesante que se va a llamar, ¿cómo quedamos que se va a llamar, padre? Nulidad matrimonial versus divorcio. Ajá, Eso. o sea, la diferencia entre nulidad y divorcio. Ese va a estar muy bueno, pero este no es el tema de hoy. Ok, entonces, padre, ¿qué diferencia hay entre un matrimonio civil y el sacramento del matrimonio? O sea, ¿cuál es la diferencia? Entre matrimonio civil, bueno, en realidad, cuando uno está bautizado, el único modo de contraer matrimonio ante Dios es mediante el sacramento. Uh-huh. O sea, que si dos bautizados se casan por civil, dos bautizados en la Iglesia Católica se casan por civil, no están casados ante Dios. Entonces, no tienen las gracias que surgen del sacramento del matrimonio. Ok, eso es lo que le iba a decir. ¿Y cuál es la importancia de poder elevar esa unión civil al sacramento del matrimonio? O sea, ¿por qué es tan importante y que muchas parejas hoy en día que lo he visto, sobre todo ustedes padres, que no sé si lo vean también ahora más, que se pierden pues todas esas gracias, ¿no? Sí. No, pues no me voy a casar por la iglesia. De santidad, bueno, son las gracias para vivir el matrimonio santamente, con fidelidad, para educar a los hijos, para procrearlos. Un montón de gracias que Dios da por medio de los sacramentos. Que siempre Dios actúa por medio del sacramento. Exacto, entonces es como, ayuda muchísimo, porque como viene a colación también el evangelio que escuchamos hoy, ¿no? El día de hoy, que es de San Marcos. De San Marcos, capítulo 10, del versículo 1 al 12. Y habla precisamente de eso, ¿no? De que el hombre dejará a su padre y a su madre y se volverán una sola carne. O sea, es un evangelio que habla contra el divorcio, que estaba permitido por Moisés en el tiempo de los judíos y seguía estando permitido en el tiempo de Jesús. Exacto. Por eso. Y entonces es porque, bueno, en todas las parejas, los matrimonios, pues sí hay dificultades, hay desacuerdos, desavenencias, problemas, pero la diferencia entre tener el sacramento del matrimonio y no es grande, inclusive en las dificultades, ¿no, padre? ¿Cómo, qué pueden hacer los matrimonios, o sea, la pareja, ante esas situaciones? ¿Qué diferencia hay o poder, digamos, tienen en lugar de solamente los que están casados al civil? Bueno, la gracia es justamente una ayuda a vivir bien el matrimonio, porque rectifica la gracia del sacramento las tendencias desordenadas de la naturaleza caída por el pecado original. Entonces, por decirlo de algún modo, hace más fácil la vida matrimonial. Claro, encomendándonos a Dios, pidiendo la gracia. Claro, Bueno, siempre hay que rezar y vivir en gracia, ¿no? Pero justamente eso es lo que, bueno, todos los sacramentos dan gracia para algo. El sacramento del matrimonio da gracia para vivir bien esa realidad conyugal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, padre, o más bien, cuáles serían los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio? Contrarios al sacramento, bueno, el adulterio, por supuesto, que es un pecado contra la caridad y contra la justicia, además de ser un pecado contra la castidad. Y la poligamia, ¿no? La poligamia. Y el compendio dice el divorcio. Pero hay que entender bien, ya lo vamos a decir en el próximo programa, o sea, cuando uno se casa, a uno le hacen comprometerse, a los que se casan, a no recurrir al divorcio. Entonces,
lo que la Iglesia ahí me parece que es interesante aclararlo, lo que la Iglesia ahí está previendo o tratando de advertir o prevenir o remediar es que entre los que se casan, entre los futuros cónyuges, pueda haber una mentalidad divorcista en el sentido de que el matrimonio se puede disolver, ¿no? Y uno puede volver a contraer una nueva unión. Ujú. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre que se recurra al divorcio sea pecado contra el matrimonio, porque podría haber razones que lo justificaran. ¿Como cuál? Viol- Una. Violencia intrafamiliar. Violencia, bueno, hay muchos tipos de violencia. Violencia tiene que ser física, No, puede ser psíquica también. sí, o psicológica, verbal. Una grave enfermedad psíquica Okay. de una de las partes que lleve a ser Psicópata, insostenible por la ejemplo. convivencia matrimonial, Okay. no solo para la otra parte, sino también para los hijos. Porque a veces el divorcio, bueno, lo dijimos la próxima vez, ¿no? Pero puede ser un remedio legal que tutele el bienestar y los derechos del otro cónyuge y de los hijos, ¿no? Okay. Podría ser también caso de separación legal, pero bueno, da lo mismo, digamos, desde el punto de vista práctico, ¿no? También puede ser como el rechazo a la fecundidad, o sea, uno de los pecados gravemente contrarios contra el La sacramento. anticoncepción, sí, Uh-huh. sí, pero no creo que sea para divorciarse, ¿no? Pero por sí. ejemplo, si alguno de los cónyuges decide, ¿sabes que siempre no quiero tener hijos? Fíjate. Si ya tuvo o no tuvo. No tienen. Y ya se casaron y después dicen, no, pues, ¿sabes que ya me arrepentí? Lo siento, no quiero tener hijos. La próxima. Ah. Porque hay que ver si esa voluntad de no tener hijos es posterior o anterior al matrimonio. Posterior. O sea, al principio dicen, ay, sí, queremos tener hijos y qué maravilla y todo. Y ya después de que se casan dicen, no, sabes que siempre no quiero. Bueno, es un caso digamos, de manual, diríamos, de estudio. ¿Por qué? Porque, digamos, si nunca, a ver, eso querría decir que de algún modo siempre recurrieron a la anticoncepción. Uh-huh. O que después de haberse casado no tuvieron, o sea, tuvieron intimidad, pero no se dieron un conocimiento. Porque, claro, ¿cómo es que se verifica esa voluntad justamente después del matrimonio y que no haya existido antes? No, que a lo mejor haya dicho, simplemente ya no quiero, y a lo mejor va el hombre y se hace, no sé, la vasectomía. Está bien, bueno, pero para eso hace falta tiempo, y desde que se casó hasta que pasó ese tiempo, ¿qué pasó? No sé, padre, se me ocurrió. Y bueno, por eso digo que es un caso de estudio, porque es muy difícil que no haya ningún momento de intimidad, claro, y en el que tampoco se siga, bueno, podría eso sí más fácil que no siga un nacimiento, ¿no? Claro. Eso hay que verlo. Algo aquí importante es que si cada uno cree que tiene alguna situación, pues, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente programa, claro, ¿no? El de nulidad contra divorcio, que sí son cosas muy diferentes y a veces nos confundimos, pues por ignorancia, por mala información. Sí, o porque uno piensa, ¿no?, que la nulidad es un divorcio católico. Exacto, y no existe el divorcio, no, y aparte ni siquiera es civil ahí, ni mucho menos, ¿no? Entonces... Hay preguntas ya, ¿eh? Hay preguntas, sí es cierto, discúlpenme. Vamos, porque está muy bueno. Gaby Fuentes, un beso y un abrazo hasta León, Washington. ¿Cuánto tiempo, Padre Franco y Rosy? Sí, exacto. Alexander Quintero, ay, me encanta que nos acompañes siempre, Alexander. Te mando un abrazo. Dios te bendiga a todos. Luby Hop dice, hermanos, qué gusto lo de Padre Franco, como dicen los abogados, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en un proceso de nulidad matrimonial? Es decir, ¿qué está protegiendo la Iglesia como madre y maestra al investigar y declarar la nulidad matrimonial?
Se me hace que esa pregunta está para el programa. Digo, no lo sé si usted lo quiera contestar Sí, en estos sí, momentos. para el programa que viene. Pero de todas maneras, simplemente digo una pista, porque de que lo hicieron. O sea, en los juicios civiles comunes, digamos, ante el Estado, cuando el juicio es civil, o también podría ser comercial, lo que se busca, la verdad que se busca alcanzar en esos juicios es siempre una verdad jurídica y habitualmente documental. Se tiene que probar a partir de documentos. Es decir, si el contrato existió o no existió, tiene que haber un documento. Si el contrato fue falsificado o no, tengo que probar que la firma haya sido falsificada o no, eso sería un delito penal. En el derecho penal, civil siempre, se busca la verdad fáctica. Es decir, tengo que investigar quién mató a alguien, por ejemplo. O sea, como el hecho. El hecho. Okay. Y tengo que probar el hecho. En el derecho civil no se prueba el hecho. Porque si el contrato existió, digamos, y se tiene que documentar. Y si no se puede documentar, no importa si el hecho estuvo o no de haber transmitido una propiedad de un bien. Si no existe el contrato, no existe la transmisión tampoco. En cambio, en derecho canónico siempre se busca la verdad, en todas las ramas siempre se busca la verdad fáctica. Entonces, ¿qué busca el juicio de nulidad matrimonial? Establecer si ese matrimonio que se contrajo es realmente sacramento o no. O no. Sí, como si se dieron las cosas como debían de ser. Claro. Y fue... En el momento de la celebración. Ok. ¿No? Que pudo haber habido algún, no se hicieron las palabras. No, eso no pasa nada. Se puede decir cualquier palabra que exprese el consentimiento, o ninguna, porque si uno es mudo, no dice ninguna palabra. No, la del sacerdote yo decía. O sea, no, si se casan los fieles. Ok, por eso digo. Bueno, ya ven, o sea, a ver, eso tan importante entonces. Bueno, y también que realmente hayan ido por su propia voluntad, ¿no? No porque estén amenazados de que pues te tienes que casar porque si no te mato. Claro. O sea, ahí sería... Que es un caso extremo, pero entonces lo importante es, después lo explicamos el próximo programa, pero son la unidad puede venir o porque no se respetaron las formas canónicas, o porque no se conformó el consentimiento de una de las partes o de las dos, o porque había un impedimento de alguna de las partes, por ejemplo, la impotencia. Ok, bueno, ya nos estamos adelantando, vale, pero bueno, muy bien. Esperamos, Luby, que haya respondido. Que nos encuentres el próximo programa. Exacto. Mayra Gaeli, buenos días. No vi la parte 1, quedó grabado. Sí, Mayra, o para quien guste, búsquenlo en YouTube, se pueden ir a YouTube o inclusive aquí en la página de Facebook de Valora Radio, busquen Los Tesoros de la Fe y ahí los van a encontrar. Y en YouTube pueden buscar Los Tesoros de la Fe, Valora Radio, Los Tesoros de la Fe, y ahí buscan la de el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Ese es el uno. Gabriela Fuentes dice, una pregunta. Un matrimonio católico que se divorcian civilmente y luego uno de ellos se casa con una persona protestante, ¿tendría que ver si es nulo el primer matrimonio o con haberse ido al protestantismo es suficiente? En los protestantes, ¿cómo es su matrimonio? Ellos solo se separan civilmente y ya. Dice, fueron más preguntas. 80 preguntas, 80 preguntas en una. Primero, muy interesante, gracias, muy buena, ¿eh? Lo primero es si siempre un bautizado católico está obligado a casarse por la iglesia. Eso es lo primero. De entrada. Uh-huh. Segundo, cualquier matrimonio en cualquier lugar, en cualquier religión, en cualquier lo que fuere, contraído después del primer matrimonio celebrado en la iglesia, en principio no es válido. Exacto. Entonces, el punto ahí
a investigar, si fuera el caso, o sea, si hubiera indicios, es si el primer matrimonio fue nulo. Exacto. Pero eso lleva un tiempo, es un proceso, no Claro. es gripa. No, es un tiempo. Uh-huh. Después, la otra, o sea, entonces, si una vez que ha sido declarada la nulidad, si eventualmente el matrimonio fue nulo y fue declarada la nulidad del primer matrimonio, igualmente la persona católica, la parte católica, queda obligada a contraer matrimonio por la Iglesia Católica. Claro. No le vale el matrimonio protestante, salvo que pida permiso al propio obispo para que se celebre el matrimonio con el rito protestante y le valga, por motivos que tienen que ser importantes, y le valga como sacramento católico. O sea, sí, como sacramento católico. No podría ser al revés, mejor como decirle al protestante. No, el tema es que justamente eso, esa exhibición de la forma canónica del rito, uh-huh, se hace cuando hay un motivo importante, como por ejemplo, uh-huh, la otra persona no se querría casar de ningún modo si no fuera en su comunidad protestante. Okay. Y para no dejar sin sacramento a la parte católica, se le puede dar permiso. Se le podría por razones importantes. Y además creo que algo también muy importante, porque como decía mi hija, que bueno, también es abogada, que decía, es que los abogados no estamos nada más para resolver los problemas, ¿no? Donde ya se metieron, sino también para evitarlos. Entonces, para evitar este tipo de cosas, sugerencia es no casarse. Padre. Bueno, eso sería ya segurísimo, nunca va a haber nulidad, nunca va a haber, o sea, no. Pero antes de casarnos, por favor, realmente verificar a quién vamos a elegir como nuestra pareja para el resto de la vida y con quién vamos a compartir nuestra vida, nuestro todo, y nos volveremos una sola carne. ¿Quién será el padre de nuestros hijos o la madre de nuestros hijos? Y entonces ver también entre los no negociables. ¿Cuáles son mis no negociables? Pues uno de mis no negociables sería alguien que no sea católico y que no sea, o sea, que más bien tiene que ser católico y que sea, pues, practicante, sí, sería lo ideal, o sea, ¿no? Sí, y eso, bueno, en México, por ejemplo, o en Argentina, donde vengo yo, no hay problema. Todo el mundo es católico o pasa por católico. Pues sí. En cambio, es distinto, bastante distinto, en Estados Unidos, por ejemplo, en donde el catolicismo es una religión minoritaria y, bueno, es mucho más común los casamientos mixtos. Claro. Entonces, bueno, ahí... Padre, especifique que son mixtos, porque yo estoy viendo un católico y un bautizado no católico. Ok, eso es diferente, porque mire, aquí, Luby dice también, disculpen estas preguntas incómodas, pero es para saber dar razones de mi fe y doctrina católica. ¿Por qué la iglesia no acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo? Excelente pregunta, Luby, de verdad que muy buena. Porque el matrimonio es una institución natural, no la inventó la iglesia, y justamente tiene muchos sentidos naturales y sobrenaturales. Desde el punto de vista natural, es la unión entre un varón y una mujer, con una finalidad esencial, no única, pero sí esencial, que es la procreación. Uh-huh. Y eso, natural. Natural, claro. Siempre la procreación requiere la cooperación entre un hombre y una mujer. La iglesia dice cooperación sexual, ¿no? Porque hay quien dice que, en alguna feminista escuché que dice, no es necesario el hombre para tener familia porque total existen los bancos de esperma. Ay, ¿de quién serán los espermas, no? El razonamiento de una feminista, digamos. Bueno, siempre se necesita eso, ¿no? Las mujeres no tenemos esperma. El varón y la mujer. Uh-huh. Entonces, y como esa es una finalidad que de ningún otro modo se puede conseguir, la iglesia
no, no es que la iglesia no lo permite, es que la iglesia no lo puede permitir, ¿no? Porque hay cosas que dependen de la voluntad del Creador y de las cuales la iglesia es simple depositaria, pero no dueña. Okay. Una de esas cosas son los sacramentos. Eso es muy importante, es depositaria más no dueña, ¿ok? Eso no lo puede cambiar. Claro, porque ¿no? Dios lo ha dispuesto así, porque es el único modo que hay para que se cumpla el fin que Dios ha puesto en el orden de la creación. Claro. ¿No? Porque los sexos no solamente que son distintos, sino que son complementarios. Exacto. Están hechos el uno por el otro. Y la complementariedad sexual no es solamente de intimidad sexual o genital, sino que se da en orden a la realización de toda la persona y de las dos personas que constituyen el matrimonio. Además eso, también importantísimo, en base al orden. Cuando no hay orden, pues hay desorden y el desorden pues crea caos, ¿no? Entonces al orden. Esperamos también haberte respondido, Lubi, tu duda. Mayra Gael dice, ¿cuándo será el programa de nulidad o divorcio? No hay la fecha. Ay, Mayra, ¿qué crees? No, entonces sí, se puede decir la fecha, la podemos decir. Pero no la sabemos, bueno, no sé. El próximo no. El próximo no, porque ya empieza la cuaresma. Entonces, y vamos a hablar de la cuaresma. El tema va a ser de la cuaresma. Entonces, eso sería, si me fijo acá en el calendario, el 7, ¿no? El viernes 7 no. El viernes 7 no, de marzo no. Pero el 14 de marzo en principio podría ser. ¿Y qué creen? También les tengo una noticia maravillosa. Ese viernes 14 ¿qué? De marzo sí. Va a ser el 15 de marzo, es el 6º aniversario del programa de los Tesoros de la Fe Católica. Entonces vamos a estar de fiesta. Después nos vamos a ir a comer. Un asado argentino, estaría muy bien que nos preparara, padre. Bueno, yo preparo el asado, te pone el tequila. Sin problema. Y claro. Perfecto. Muy bien, entonces, Irene que toma un solo vasito de tequila de aquí en México, pero bueno, ya toqué. Qué bárbaro. Soy una persona muy austera. Bueno, luego le doy a probar algo por ahí. A ver. Irene Álvarez dice, buen día, Rosy, padre y familia Valora, un gusto escucharlos, gracias a Dios los bendiga. Igualmente, Irene, gracias por acompañarnos todos los viernes en este programa. María Mora de Flores dice, la iglesia acá en ISA y en México... Debe estar en Estados Unidos, y quiso poner USA. Ah, ok, USA, Estados Unidos. Y en México apoyan el comunismo. Eso que estamos viviendo acá en California es horrible gracias a los sacerdotes que obligaron a votar por Trump, amenazando que si no votaba. Por el bien por él se iban al infierno. Ay, Dios, sí. Yo estuve presente en la Santa Misa y todos los domingos en las elecciones. No había ninguna otra homilía, solo que votan por Trump o se van al infierno. Bueno, yo no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero no me voy a meter en la discusión, me parece que no corresponde a un sacerdote. A mí como sacerdote, y no conozco mucho, un poco conozco de política, pero no mucho, y no sé cómo es la cuestión de Estados Unidos, pero hay que ver si voy a decir algo que puede sonar políticamente incorrecto. Si es obligatorio votar o no, que uno, bueno... Por supuesto que votando a quien uno vote, no se va al infierno, digamos. Son cosas... Habitualmente la política está repleta de cosas enormemente opinables. Entonces, bueno, ¿quién tiene la sabiduría infusa para definir cosas de política o si conviene a votar a uno o a otro o a ninguno? No lo sé. No lo sé. Ciertamente que no creo que ninguna de las dos opciones sea para irse al infierno. Claro, además, bueno, sí es importante cumplir con nuestras obligaciones civiles, ¿no? Que es votar, porque pues depende nuestro país, ¿no? Pero de eso a que nos vayamos al infierno. Por eso, miren qué bueno que nos acompañan aquí en los Tesoros de la Fe, porque aquí pues podemos ir conociendo
lo que sí está y lo que no está permitido. De hecho, ¿saben qué? Está un diplomado que dan los padres aquí de Miles Christi los miércoles. No sé si la buena Gaby nos puede poner ahí la información. Es el diplomado. O Claudia, no sé. O Clau Orozco, el diplomado en teología moral. Y está maravilloso, es una formación increíble para saber qué sí está y qué no permitido, etcétera. Entonces, son todos los miércoles, creo que son 2 horas, y están en línea o en presencial. Y si no los alcanzaste a ver, pues puedes pedirlos y verlos a tu tiempo. Y luego, Claudia Alvarado dice, un hombre casado, padre Eva, un hombre casado por civil y la iglesia que está separado, ¿puede comprometerse con otra mujer? No. No, porque sigue casado. Está casado en principio. Claro. Esto yo lo dije la otra vez, o la otra vez que hablamos del matrimonio, el matrimonio es el único sacramento que ante la duda se considera que fue válido, que ha sido válido, o sea, que hay verdadero matrimonio. Pero bueno, cuando hay cuestión, porque a veces hay casos de posibles nulidades matrimoniales. Entonces, bueno, si uno piensa, que después lo vamos a hablar la próxima vez, que su matrimonio puede haber sido nulo, bueno, tiene que recurrir al correspondiente tribunal eclesiástico, que habitualmente funciona en las curias diocesanas, para ver si realmente, mediante un proceso, el matrimonio fue nulo o no. Hay procesos que son extremadamente fáciles y otros que son extremadamente difíciles. Cierto. Me adelanto, así tipo gossip. Pero hubo un caso que nos enseñaron cuando estudié en la facultad, que la novia, que se casó, tenía un diario íntimo, personal. Y el diario íntimo personal tenía 2 columnas, se lo encontraron. Tenía 2 columnas, antes del matrimonio y después del matrimonio. Y las 2 columnas tenían los hechos y los romances de la mujer con su novio que se casó y con el amante con el cual convivió, antes de casarse y después de casarse. Bueno, ese matrimonio es nulo, evidentemente. Basta mostrar el diario de la mujer, si no lo consigue, que lo consiguieron. Digamos, es un documento y ya está, porque eso demuestra que la mujer nunca tuvo verdadera noción de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Bueno, ya está. Hay otros casos que son muy complicados. Pero bueno, en este caso, Claudia, sí es importante. Lo que pasa es que hay personas que se separan y dicen, y el que esa persona no le dé la importancia al sacramento del matrimonio no lo exime de estar casado. Claro. Y después, claro, o sea, sí, y por eso siempre la Iglesia trata de reconstruir, claro, no de despachar la nulidad así nomás, sino de que realmente lo primero que hace la Iglesia, sobre todo con los sacerdotes en las parroquias, es tratar de arreglar el matrimonio antes de que se rompa, antes de que se quiebre totalmente, ¿no? Salvar lo que se puede salvar, ¿no? Y después digo algo que todavía está en la legislación de la Iglesia, pero no se usa más, pero que creo que es importante decirlo para que uno al menos vea la mente de la Iglesia. Y es que normalmente, si uno quiere separarse físicamente, o sea, interrumpir definitivamente la convivencia conyugal, tiene que pedirle permiso a su obispo. Eso es lo que se hace un mini proceso para eso. Eso no sabía, padre. Claro, no se usa más. Pero se puede. ¿Está? Sí, se puede, pero no se hace más, porque además las curias están sobrepasadas de trabajo. Okay. Y no tiene sentido, y muchas veces uno, con el consejo del sacerdote, podría ver que hay motivos para separarse y no habría problema. Pero digo, ¿cuál es la mente de la Iglesia? Que uno, no es bueno, me separo y ya está. Son cosas que hay que tomarse en serio, eso quiero decir, ¿no? Sí, claro. Y que la Iglesia las valora muchísimo. Claro, además, pues fíjense, otro caso también, bueno, que yo tengo muy presente y que me encantó conocerlo y estar ahí y acompañar y todo, es una pareja que estaba casada por civil y por
sacramento del matrimonio. Tuvieron 2 hijos, todo muy bien, y después de repente el hombre decidió, dijo, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegué, yo no te quiero más, ya me tienes hasta el gorro, ya no quiero saber nada de ti, bueno, no sé qué le pasó, y se fue. Y tuvo pues otras parejas, etcétera, y la esposa, que de verdad es un gran ejemplo, bueno, para mí, creo que para muchas, lo comparto, ella se dedicó todo el tiempo, iba todos los días a la iglesia donde se casaron porque le quedaba muy cerquita, estaba ante el Santísimo y todo el tiempo estuvo orando por su esposo, todo el tiempo orando el rosario. Y bueno, claro que le llegaban invitaciones de, no, hombre, pues ya, mira, ya está con alguien más, mándalo a volar, pues tú, y pues invitaciones de que saliera con alguien más. Ella jamás en la vida lo aceptó así, no salió con nadie más. Y entonces es como a ese poder de la mujer me refería, padre, ayer. El poder que tenemos, o sea, que se tienen las esposas o los esposos con el cónyuge, esa es la gracia de orar y orar y orar, porque también nos van a pedir cuentas, bueno, a mí ya no, pero les van a pedir cuentas por el alma de su esposo o de su esposa, ¿no? Entonces, lo ayudaste a salvarlo, a salvar su alma o a que se condenara. Porque antes de que les sean infieles a la pareja, le están siendo infiel a Dios, porque prometieron ante Dios ser fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Entonces, pues antes de sernos a nosotras, o bueno, pues son ellos. Entonces ¿qué hacemos para salvar el alma de nuestro cónyuge? Y bueno, al final de cuentas, después de 2 años, él regresó. Él regresó, estaban felizmente casados y bueno, pues la verdad es que pues la persistencia y la confianza en Dios. Sí, saber perdonar, ¿no? También. Bueno, sí. Hay más preguntas y está la información de Gaby. Sí, dice, bueno, aquí está Diplomado de Teología Moral del 19 de febrero al 9 de abril. Son 8 clases, los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Más informes, escríbanle a la buena de Gaby al WhatsApp al 33 16 69 59 11. Eso es aquí en Guadalajara, Jalisco, pero en México, pero de todas maneras puede ser virtual. Samandra Rosales dice, cuando un hombre se casó por la iglesia evangélica y luego se quiere casar con una mujer por la iglesia católica, ¿se puede? Lo que primero hay que ver es si buena pregunta, entre ese matrimonio, entre 2 bautizados, podría ser verdadero matrimonio. Entonces, si fuera verdadero matrimonio, en principio no, porque está casado de verdad. Lo que se puede hacer es, entiendo yo, es recurrir a un privilegio que la iglesia da. O sea, si la persona se convierte y no puede vivir en paz con su esposo o esposa por cuestión de la fe, la iglesia da lo que dice el privilegio paulino. O sea, ese matrimonio se puede disolver en favor de la fe, se llama. Lo explica San Pablo. Y entonces es el único modo de disolver un matrimonio en favor de la fe, ¿no? Y de ese modo podría casarse por iglesia católica, pero tendría que convertirse, ¿no? O sea, tendría que hacerse católico. Ok. Aquí viene una pregunta que creo que muchas personas tienen duda y creo que es interesante y sobre todo conocer la respuesta. ¿Cuándo admite la iglesia la separación física de los esposos? O sea, recordemos, amigos, que estamos viendo el catecismo de la Iglesia Católica y estamos viendo el compendio del catecismo, que les recomiendo muchísimo comprarlo, tenerlo ahí en su casa, porque inclusive están las preguntas, pero también están las respuestas. Entonces, ¿cuándo admite la Iglesia? Y usted ya más o menos dijo, sí. Pero... Sí, cuando hay, o sea, a veces se hace imposible la convivencia. De hecho se hace imposible la convivencia. Y bueno, cuando la convivencia se hace imposible, de hecho, la iglesia permite la separación física, que no es permitir volver a unirse con otra persona.
podría haber bueno, claro, en el caso que sea propiamente imposible, bueno, sí, la Iglesia admite la separación física. O sea, cuando hay violencia, ¿no? Sí, violencia, una enfermedad psicológica de alguna de las partes, relaciones abusivas, claro, ¿no? Tal vez violencia, por ejemplo, no con la mujer, porque para con los hijos puede ser demasiada violencia. claro. O digo, de la mujer para con el varón también podría ser. Sí, también, no nomás es exclusivo de los hombres hacia las mujeres, sino viceversa también, ¿no? Sí, a veces también se va fraguando una situación que es insostenible, que tal vez no hay un motivo único para separarse, digamos, que el marido le pega a la mujer o que la mujer es constantemente infiel al marido. Podría ser, pero tal vez no es un solo motivo, sino que es toda una serie de circunstancias que rodean la vida conyugal que la hacen imposible. Claro, además ahí, ojo, es hacer la separación física y como decíamos, bueno, también lo he visto que se separan y esto ayuda a que a cada una de las partes haga su trabajo particular, ¿no? De reconocimiento de que, Claro. pues yo, porque recordemos que en un matrimonio, pues iba a decir que son dos, pero bueno, son tres junto con Dios, pero es qué hacemos, qué ponemos cada uno para que esa situación se esté dando de esa manera y a veces con esta separación se puede dar una reconciliación al tiempo, pero cuando cada uno ya ha trabajado en Claro, su sí. crecimiento personal y se da cuenta de, bueno, qué hice, cuáles son mis errores, cuáles son mis debilidades, y sobre todo les recomiendo muchísimo tener ayuda para la salud mental, psicológica, particular, un director espiritual. Créanme que ayuda muchísimo porque a veces andamos como perdidos y a veces solamente no tenemos esas luces, ¿no? Claro. Que nos pueden ayudar y a veces también estamos equivocados de decir, no, pues es que esto estuvo mal, esto me hizo, esto, pero bueno, ¿qué también hice yo para Claro, contribuir? no, y además ¿no? que, a ver, muchas veces, sobre todo cuando uno se casa joven, Uh-huh. relativamente joven, puede tener una imagen idealizada, primero del noviazgo y después del matrimonio. Y ver cuáles fueron las razones por las que se casaron, claro, también, ¿no? Y a veces se han casado muy bien y ha habido un noviazgo muy bueno, pero claro, después la convivencia no es el noviazgo. La convivencia matrimonial es distinta. Claro. Es un mundo nuevo. Y a veces uno, a mí me ha tocado aconsejar a veces, y a veces uno ve que tanto la mujer como el varón pueden llegar a ser un mundo de pequeños problemas que surgen y que van a surgir siempre. Claro. Pequeños y no tan pequeños, y que sin embargo no significan que haya un motivo para separarse, ni que el matrimonio esté funcionando mal, ni que las personas no estén hechas uno para el otro. Simplemente son problemas normales de cualquier tipo de convivencia. Si pusiéramos a convivir un montón de santos juntos, no se llevarían completamente bien, probablemente, por ideas distintas que tienen, por modo de ser, por carácter, por temperamento, por educación, por formación. Y es muy importante eso, porque si no, uno piensa que cuando se casó todo tiene que ser perfecto en el matrimonio. Y vamos a estar de acuerdo los dos sobre todas las cosas del universo. Y me va a decir a todo que sí. Claro, todo que sí. Y me va a dar todo. Y me va a dar todo, la tarjeta de crédito, todo Platinum, sin límite de compra. Entonces, no, bueno, entonces si uno se queda sin tener una visión objetiva, que a veces le puede dar a una persona de afuera del matrimonio, y puede empezar a hacer un mundo de cosas que son pequeñas. Claro, ¿no? Inclusive también lo que sí hay, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos nuestro enfoque y toda nuestra atención en lo malo o en lo negativo o lo que no tenemos y quisiéramos tener y no hay. Claro. Y dejamos pasar muchas veces pues las cosas grandiosas que sí se tienen. Sí, ¿no? Porque además lo que ciertamente nunca existe, nunca se dio,
ni nunca se dará en toda la historia de la humanidad, de todos los matrimonios, es el matrimonio perfecto. No existe. Claro. No. Hay más preguntas. Sí. Norma Villafranco dice, Rosy, perdón, ¿cuáles son los numerales a leer del sacramento del matrimonio? Se dijeron, pues no están, pero aquí, miren, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio, es el número 33, a partir del número 337 y hasta el 350. Hasta ahí están, en el compendio del catecismo, por si lo quieren buscar, ahí están. De verdad les recomiendo muchísimo tenerlo, léanlo, y si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto hay que aprovechar al padre. Y padre, después, por ejemplo, cuando hay esta separación física, por estas razones de violencia, todas las que ya habíamos mencionado antes, pero sugerencia, vayan, pregunten, sugieran con un director espiritual, con un sacerdote, con el de la parroquia, ¿no? Para que les pueda dar una buena dirección espiritual. Pero también es siempre buscando la reconciliación si es que se puede. Sí. Si no, hay que recordar que también de acuerdo al caso específico y las situaciones, sigue siendo válido el matrimonio, y entonces aunque vivan separados, no hay manera, no se puede, no se debe, sí se puede, pero no se debe que cada uno vaya y consiga a otra pareja. No, claro. ¿No? Y además, claro, ¿por qué? Porque en realidad la única obligación de la cual se han eximido es la cohabitación. Exacto. Que es una obligación del matrimonio. Todo el resto no. Claro. Todas las demás obligaciones del matrimonio que no sean incompatibles con el hecho de no vivir juntos, permanecen. Por ejemplo, la ayuda mutua, en el sentido más, sobre todo se ve más en la práctica, en el sentido material, al otro cónyuge. ¿No? O sea, y a los hijos. O sea, uno tiene que seguir manteniendo la familia, no se puede desentender del esposo, de la esposa o de los hijos, muchísimo menos. Por ejemplo, también sería muy bueno recordar, yo no me lo sé, padre, de memoria, pero cuáles son las promesas que se hacen los novios, los esposos ante Dios, de prometo serte fiel, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. ¿Qué más? En todo. O sea, yo no lo sé, no me lo acuerdo, pero digamos, la fórmula que dicen los novios es una fórmula que podría cambiar. Lo que importa es que esa fórmula sí resume todas las obligaciones matrimoniales y todos los derechos. Exacto. En realidad, los derechos de cualquier persona y de cualquier institución surgen a partir de las obligaciones, ¿no? Entonces, la fidelidad, la unidad. Sí, aparte se hace y bueno, están delante de Dios y delante de los invitados, de las personas, ¿no? Damos el nombre, ¿no? Yo, fulanita de tal, o fulanito de tal, te recibo a ti, sí, ¿no? Para ser mi esposa o mi esposo, sí, para tenerte, protegerte de hoy en adelante para bien y para mal, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte, cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Claro. Entonces, aquí la pregunta es, si nos vamos a aquel momento allá y entonces, es cómo estuvo y recordar esa parte cuando lo hicieron y lo que dijeron, porque fue, aparte ante Dios, ¿no? Fue un juramento ante Dios, y entonces cuando volvemos a lo que estamos pasando y decir, bueno, amarte y respetarte, es que no me respeta, es que no me está amando, y bueno, ¿y yo qué? Yo claro, sí lo respeto, yo sí lo estoy amando, yo lo estoy cuidando, no lo estoy cuidando, no, o sea, sí que hace el otro, pero también sí que hago yo. Claro, ¿no? Sí, no, y además es muy importante en ese sentido
la preparación al matrimonio. Sí. A mí no me ha tocado, bueno, a veces me ha tocado preparar a algunas parejas para el matrimonio, pero sí mucho acompañar a novios que se están por casar desde la dirección espiritual. Y digo, y a veces está bueno, y los novios lo necesitan también, que uno los ponga al borde del abismo, ¿no? Que les plantee Una situación catastrófica. Claro, o sea, decir, mira, esto es en serio, Claro. esto para siempre, y no es todo color de rosa, y ¿estás seguro? Pensalo 800 veces, porque digamos, si uno no se hace ese planteo, después, bueno, todo se cae, digamos, ¿no? Porque no he puesto bien los fundamentos, ¿no? Sí, y fíjense, de verdad que es importantísimo, realmente si ustedes tienen, si tú que nos estás escuchando y nos estás viendo, estás por casarte, o tienes a alguien, tu hijo, tu nieto, tus amigos, tus vecinos, primos, hermanos que se van a casar, de verdad la formación y la preparación para el matrimonio es sumamente importante porque es un paso para toda la vida, y de ahí esa familia va a ser una familia que forma nuestra sociedad y dependerá de los cimientos, si en un futuro cercano, mediano, lejano se caerá o permanecerá firme ante cualquier tempestad. Y de ahí es qué tipo de familia le quiero, no sé si lo han pensado, en qué tipo de familia quiero que nazcan mis hijos. ¿Qué tipo de papá y de mamá quiero que tengan mis hijos? ¿Qué tipo de formación? Que crezcan con miedos, sin papá, sin mamá, bueno, no me importa, yo lo que quiero es ser mamá sí o sí. Son muchas cosas, pero de verdad que depende del tipo de familia que formemos, el matrimonio que tengamos, es qué tipo de familia le daremos a nuestros hijos y en qué, porque obviamente crecerá mejor con mayor seguridad, con mayor amor, sobre todo, y eso es algo que necesitamos hoy más que nunca, más que nunca. Entonces, pues bueno, padre, no sé, aquí alguien estaba diciendo que qué bueno haber dicho que realmente la única forma para el fin que Dios nos ha dado en su plan es el orden, realmente ese es el orden. Está mejor dicho, muchas gracias, padre, dice, ¿no? El orden. Entonces, aquí en la buena de Gaby les recordamos una de las cosas algo que nos puede ayudar muchísimo a hacer ese discernimiento de vocación, por ejemplo, si es la matrimonial, si es el orden sagrado, si es la consagración, si es o inclusive qué tengo que estudiar, qué voy a hacer con mi vida, cuál es mi misión, qué es lo que Dios me está pidiendo. Uno de los mejores, recomendadísimo, es hacer y vivir los ejercicios espirituales ignacianos de encierro, de silencio, que los padres de Miles Christi pues nos dan, nos ayudan a vivirlo. Y va a haber en Puerto Vallarta, que me encanta, estos ejercicios espirituales para hombres y para mujeres el 21 y el 13 de marzo. Ejercicios espirituales también en Monterrey para hombres del 4 al 6 de abril y para mujeres del 11 al 13 de abril. Y Guadalajara, también para mujeres, este próximo 7 de marzo va a haber ejercicios espirituales para mujeres aquí en Guadalajara, Jalisco, para hombres del 14 al 16 de marzo, también para mujeres del 28 al 30 de marzo y para hombres del 4 al 6 de abril. Cualquier información, busquen a la buena Gaby al 33 16 69 59 11. También si quieren formar parte de los apostolados aquí con Miles Christi, también pregúntenle a Gaby de todo lo que tenemos de formación para jovencitos, para jovencitas, para matrimonios, para profesionistas, para estudiantes de prepa y universidad. Tan importante la formación. Vívanos de verdad. ¿Qué? Puerto Vallarta, el 21 al 23 de marzo en Puerto Vallarta.
no se les olvide, y es una excelente manera también para vivir esta cuaresma. Entonces, Padre, pues muchísimas gracias. Gracias, Padre Rocío, Osvaldo, muchas se lo gracias. agradecemos Siempre una alegría muchísimo. estar. Gracias a ustedes también por acompañarnos, por sus preguntas, son sumamente valiosas. Y no se pierdan, acompáñenos todos los viernes a las 11 de la mañana, hora del Centro de México, y aquí en su programa de Los Tesoros de la Fe Católica. Gracias, Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós. Chao, Hasta chao. luego.